Hola, pues ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda. Bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Bueno, aquí estamos con Luis, que nos va a contar un poco acerca de su historia paranormal. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días ante todo. Pues mi historia es una que me contó mi mamá, que era que cuando estaba en la universidad, un compañero de comunicación le comentó de que pues iban a grabar como un proyecto, un cortometraje, y tenía que ser como tipo de terror. Y pues decidieron como tomar una idea central de hacer el cortometraje en el Panteón del Saucito. Y pues pues como para hacer como un cortometraje en un lugar público necesitas como el permiso de ese lugar, ¿no? Ajá. Y pues le dijeron a su amigo de que pues fueron a pedir como permiso y encontraron al cuidador y le preguntaron de que oiga, ¿qué tenemos que hacer para poder pedir permiso para poder grabar aquí en la noche? Dijeron, no, nomás te hagan como un justificante de que... Un tipo de documento. Sí, un documento de la universidad de que van a necesitar grabar aquí. Y claro que y yo les doy chance. Y le preguntaron su nombre. No, me llamo Don Pancho, así le decían. Y le digo, ok. Le digo, al día siguiente que estaban ya como encontrando todos los documentos, lo que iban a grabar, o sea, todo lo necesario para poder grabar ese cortometraje, pues fueron al cementerio, al Panteón del Saucito, a ver a Don Pancho para ver si estaba para poder grabar ese mismo día. Y fueron todos, y lo raro es que no encontraron a Don Pancho. Encontraron a otro chavo que decía, oiga, disculpa, ¿se encuentra Don Pancho? Digo, no. Digo, es que queríamos encontrarlo porque ayer vinimos para poder grabar un cortometraje y ya tenemos el permiso de la universidad y queremos ver si hoy podemos empezar a grabar. Dijeron, no, es que no es posible. Digo, ¿por qué? No, es que Don Pancho es mi papá y falleció hace 4 años. Y me dijo mi mamá, así como llegaron, se fueron porque empezaron como a sentir como una vibra como muy negativa, o sea. Esas veces que sientes escalofríos. Sí, escalofríos. Sí, ya luego de eso mejor se fueron, decidieron mejor hacerlo en otro lado porque sí, es una cosa muy tenebrosa porque se sacaron de onda, cómo pudieron ver como según alguien muerto y ahí estaba físicamente, o sea. Hasta hicieron tratos con él, como es. Sí, de que iban a traer todo para poder grabar. Bien, aquí estamos con David. David nos va a contar un poco de su historia. Tiene una pequeña historia que contarnos, una historia paranormal, como es esta sección que tenemos ahí en el canal. Bienvenido. Gracias. Sí, bueno, pues cuando yo inicié trabajando en la fábrica, fue mi primer trabajo como tal en la fábrica. ¿La fábrica de qué? Era empaquetadora, empaquetaban jugos. Sí, literalmente nada más empaquetaban jugos, pero tenían un área de maquinados. Era como un proyecto nuevo de esa fábrica. Y yo fui a pedir trabajo de ese trabajo. Ya, porque yo tenía carrera técnica en máquinas y herramientas. Ok. Entonces, era como tal la única área, estaba muy chiquita. Entonces, pero en sí la fábrica se dedicaba a empaquetar jugos. Entonces, yo recuerdo que, pues, en esa fábrica a veces un transporte llegaba antes que uno. Antes era que un transporte llegara el primero que llegaba y había el otro que llegaba muy tarde.
Entonces a mí nunca me tocaba llegar temprano, mi transporte siempre pasaba tarde y llegábamos tarde. Entonces entrábamos a las 7 de la mañana. Entonces a mí no sé, por una coincidencia fue de que llegué temprano, fui el primero que llegó en mi área. Y pues como yo era nuevo, pues literalmente no conocía a nadie. Entonces todos acostumbraban a irse a la cafetería, al comedor, a echarse su lonchecito y todo, ¿no? Entonces pues yo no conocía a nadie, entonces yo lo que hacía era llegar a mi área y pues no había nadie en ese lugar entonces. Y el chiste es que llegué y yo estaba sentado comiéndome unas galletas, estaba ahí almorzando. Y en eso escuché, bueno, me quedé dormido porque pues dije, no, pues todavía falta para empezar a trabajar, ¿no? Dije, no, pues déjame echar un coyotito. Entonces me dormí y en eso escuché a alguien que pasó como si fuera a pasar aquí, ¿sí me entiendes? O sea, entre mis piernas y, o sea, todo esto enfrente de mí. Ajá. Pasa y dice, ponte a trabajar. Y yo dije, a lo mejor es un compa de ahí, ¿no? Entonces despierto y no vi a nadie. Entonces dije, o sea, no creo que en lo que me desperté y lo que pasó él se escondió tan rápido, ¿no? Entonces dije, chis, no, pues no, pero todo no pasó por mi cabeza que haya sido algo paranormal, ¿sí me entiendes? O sea, a mí nunca me había pasado en mi vida nada así. Entonces me despierto y digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me asomo a ver dónde estaba pues mi compa o el que estaba trabajando ahí conmigo, ¿no? Y se me hizo conocida como la voz, y entonces le mandé a mi mensaje a mi compa, le dije, ¿dónde estás? Me dice, todavía no llego, todavía ni pasa por mí el transporte. Dije, chinga. Bueno, dije, bueno, está bien. Entonces, en eso me voy otra vez y me siento y se escucha que prenden una máquina de atrás. Y dije, chis, ya, y empezaron acá a trabajar a lo mejor, porque siempre hay un viejito que siempre es como que bien madrugador y ese señor le gusta trabajar, machine. Entonces, de cuenta, me despierto y yo dije, no, pues voy a platicar con el don. Porque todavía se escucha que se prende la máquina y todavía dejé pasar un rato, o sea, no, fue como que me paré y luego voy a asomarme. Dije, no, pues ya están empezando a trabajar. Entonces, de cuenta, me despierto y voy. Y no estaba nadie. No estaba nadie, entonces yo dije, chis, no, pues a lo mejor el don se fue a por un café y dejó la máquina prendida, ok, todo bien. O sea, nunca me llegó a pasar nada eso por la cabeza. Y el chiste es que después me acordé que el señor va en el transporte de mi amigo que todavía no llegaba. Entonces yo dije, ¿qué onda? No, entonces no puede ser si mi compa todavía ni siquiera pasan por él. Entonces yo nomás apagué la máquina y me fui mejor a la cafetería. Y entonces dije, no, esto sí está raro, ¿no? La verdad. Ajá, entonces pasa eso y al día sí, bueno, ya llega mi compa y le digo eso, le platiqué todo lo que estoy platicando. Y me dice, sí, güey, es que a mí una vez me apareció una niña por aquí y sí ha pasado varias cosas porque ese chavo a veces es de que dobla turnos y en las noches él haz de cuenta que era turno fijo, era de 7 a 5 de la tarde. Pero a veces a unos los decían, no, quédate de 5 a 12 de la noche, pero nada más era como que él el que se quedaba ahí en esa área y no había nadie en toda esa área. Entonces este chavo siempre se quedaba en la noche y él sí me decía que él ya se acostumbró, ¿verdad? Pero él sí me decía que le llegó a pasar varias cosas así turbias como de ver pues sí, cosas paranormales. Pero yo la verdad no me espanté, honestamente hasta como que me dio felicidad porque nunca en mi vida me había pasado algo así, siempre quise tener como que esa experiencia. Pero algo que contar. Ajá, sí, pero nunca me tocó verlo, o sea, nunca nomás escucharlo y pasar ese tipo de sucesos. Bueno, estamos aquí con Mari. Mari nos va a contar para esta parte de la sección de Cuéntame tu historia paranormal. Nos va a contar su historia paranormal. Pues a mí no me pasó, pero le pasó a mi papá y él me la contó. Un día fueron al panteón del Saucito, fueron a buscar una tumba que era de mi bisabuela y en eso se le apareció una señora así pues grande ya de edad y les habló. Iba mi papá con mi hermano y les habló, oigan muchachos, ¿no gustan una flor? Es que traigo muchas y les quiero repartir una. Y mi papá le dijo, sí, muchas gracias. Se la agarró y entonces cuando él la buscó, volteó para atrás para saber para dónde iba, por si la conocía. La señora de las flores la buscaba. Sí, y entonces esa señora desapareció. Y entonces se anduvieron metiendo mi papá y mi hermano entre las tumbas para buscar a la señora, pero la señora ya no estaba. O sea, como que se quedaron con ese
pues esa espinita de decir, Ah. a ver, ¿dónde está la señora que nos ofreció? Ajá, o con flores? quién más iba, si nomás iba sola o con quién más iba. Pero la señora ya no estaba, ya había desaparecido. Y entonces lo que hizo mi papá fue pues buscar a mi bisabuela para mejor dejarle la flor, para no llevársela ni nada, mejor la dejó en la tumba para O sea, la flor que le dio la señora, mejor se la dejó ahí mismo en el... Sí, ya Pues en mejor la panza. decidió dejársela y no pues no llevarse nada porque dicen que cuando se llevan algo pues no saben qué es lo que traiga y pues mejor le decidió dejársela, pero ya la señora ya no estaba, ya había desaparecido. Y no investigaron así después de que si había una señora que se apareciera o algo así. No, pero después como hace el año pasado, eso ya había sido como hace 3 años, y el año pasado andábamos ahí otra vez y nos encontramos a un aguador, y el aguador nos contó que sí andan señoras o así de lo que sea, pero que son amables, pero ya al momento de que usted voltea ya no hay nadie. Bueno, la verdad a mí no me han pasado muchas historias paranormales. Pero de las que me han contado era cuando fuimos un viaje a San Juan. Mi familia fuimos, ya tenía ¿San Juan de los Lagos? Sí, a San Juan de los Lagos. Mi familia es de las que va caminando. Fuimos, y yo tenía 3, 4 años más o menos, cuando dicen que pues, me estaban buscando por todos lados, pero yo no aparecía. Entonces yo me quedé con mis papás a dormir ahí en las tiendas que ponen las casas de campaña. Se quedan a acampar, digo, yo no tengo mucho conocimiento de eso, solo sé que es como una tipo caravana, recorrido que hacen. Ajá, sí, se van Pero caminando se van quedando. y tardas caminando, ¿cuántos? 2, 3 días más o menos. Entonces te quedas a dormir, como pones tus casas de campaña y te quedas a dormir ahí. La verdad no me acuerdo más o menos por dónde era, pero en una de las paradas que hicimos, yo estaba con mis papás y de repente en la madrugada me despierto yo y me salgo de la tienda. Entonces mis papás no sintieron, ya hasta después que se dieron cuenta, como que mi mamá se movió y dijo, ¿dónde está esta niña? Entonces se salieron a buscarme, pero no me encontraban. Ya después entran con mi abuelita y ven que ahí estoy y les empieza a decir mi abuelita que yo me salí y que fui como que a un bosque y me querían llevar las brujas. Entonces que mi abuelita fue por mí y me trajo rápidamente, pero ella vio que me querían llevar, entonces me lleva con ella y ahí me quedo dormida con ella, pero pues yo ni en cuenta, yo ni sabía, pero me iban a llevar las brujas. Órale. Fíjate, curiosamente hay otro chavo de otra carrera que le pasó exactamente lo mismo en San Juan de los Lagos, en la casa de campaña. Ajá. Con brujas también. Por allá dicen que se aparecen mucho y que te llevan, que tienes que tener mucho cuidado por allá. Pero sí, estaba muy chiquita y me querían llevar. Por poquito no la cuento. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, estamos con Fernando para esta sección de Cuéntame tu historia paranormal. Él nos va a decir un poquito, pues nos va a contar una pequeña historia que pues no sé si le pasó o se la hayan contado. Es un poquito más para acá, para que salgas en la cámara. Sí. No había visto la cámara. Pues la historia que voy a contar, bueno, no es personal, es una anécdota que le pasó a mi abuelita. Ella se llama, bueno, le dicen Doña Petra. Ella es proveniente del municipio de Guadalcázar. Está pues, aquí a las afueras de San Luis Potosí. Ella encontraba en una boda de pues dicho municipio. Y pues bueno, en ese municipio pues es un rancho prácticamente. Entonces pues ahí es como que el ambiente es como de muchos muros de roca, terracería, etcétera. Entonces pues mi abuelita se encontraba en una boda, en una fiesta ya pre de la boda. Entonces ella ya estaban muy pedos, la verdad, ya en la fiesta ya estaban muy pedos. Entonces pues después ya como eran como las 3 de la mañana más o menos. Y pues mi abuelita, bueno, todos querían como que empezar a tomar más, ¿verdad? Querían ir a comprar más, a seguir la fiesta. Y bueno, mi abuelita notó que un hermano de él, un tío mío, bueno, sí, como tío mío, salió del espacio donde estaban. Era como un ranchito también, una finquita, no sé cómo decirlo. Salió de ahí y se dirigió pues hacia como lo oscurito.
Pero pues las lámparas alumbraban nada más una parte sí y una parte no. Eso es como de que está una parte alumbrada y luego ya está oscuro. Ajá. Bueno, se dirigió hacia ese punto. Entonces mi abuelita lo siguió. Y al momento de seguirlo, pues le empezó a hablar, ¿no? Que Aurelio creo que se llamaba. Aurelio, ¿cómo, a dónde vas? Y él empezó a gritar. Entonces él se quedó como parado, pero de espaldas hacia ella. Entonces le empezó a gritar. Y al momento de acercarse y de ponerle la mano en el hombro, pues este ser ya era como, ya se veía diferente, dijo mi abuelita. Volteó y pues ya no tenía el rostro de mi tío. Tenía como una apariencia pues extraña, tenía como bueno, según cuenta mi abuelita, tenía como una cabeza de caballo. Y tenía pezuñas, o sea, se volteó y era totalmente diferente. Y tenía pezuñas y pues también las patas como unas pezuñas, las manos. Y el rostro totalmente de un caballo, de un caballo. Entonces mi abuelita pues al ver esto pues entró en miedo y pues se corrió y salió corriendo de ahí. Y quiso regresar allá donde estaba la fiesta. Y al entrar pues dice que se tropezó. Y volteó a ver. Y pues ya no estaba nadie. ¿Nadie de la fiesta? Nadie de la fiesta. Que ya se habían ido como a dormir, creo. Porque pues ahí mismo eran pues como habitaciones y todo. Y pues ya estaban todos adentro. O sea, ya no había nadie. Como para llegar y gritarles o algo así. O pedir ayuda, no sé. Entonces pues ella se asustó mucho y también se encerró en su cuarto. Y pues ya de ahí pues dice que ya se agarró a dormir y pues ya no pensó más en eso. Pero sí me acuerdo que esta historia la contaba mi abuelita en el rancho justamente cuando íbamos en fogatita y así, era como de que sí. Bueno, yo estaba más niño cuando la contó y sí, la neta sí me dio miedo. Y más porque a mí siempre me ha dado miedo ese municipio y más de noche. Ahorita ya no mucho, pero de niño sí me da mucho miedo, la verdad. Pero entonces, bueno, yo pienso que para que se hayan metido las personas quiere decir que minutos no fueron lo que pasó ahí. No, ajá, de hecho, va a haber sido más tiempo, ¿verdad? Sí, es lo que también yo estaba pensando, pero sabe, y es que se dice que sí estuvo caminando. Le digo que ya después se encontraba como en ese punto en donde estaba empezando la oscuridad acá de ese lado y aquí estaba una lámpara alumbrando una parte. Entonces también me imagino que de ahí pues se desapareció y pues se fue corriendo. Entonces pues cuando entró pues dice que se cayó y pues volteó a ver y ya no había nadie. Entonces pues me imagino que pues, yo creo que estaban esperando el chupe, no sé, algo así. Dije, ya se tardaron. Y ya mejor se fueron a dormir. Ok, como parte de la sección de Cuéntame tu historia paranormal, tenemos a Alan Hola. Osvaldo. Bienvenido. Gracias. Bien, pues, al grano, cuéntanos tu historia paranormal. ¿Por dónde empezar y por cuál? Bueno, esta historia tiene que ver mucho con mi primer encuentro paranormal. Yo de más joven, alrededor de unos 7, 8 años más o menos. Yo todavía me llevaba bien con la familia de mi mamá, entonces el hermano menor de ellos se casó con una señora, la cual toda su familia vive en un rancho. Entonces, como ese tiempo me llevaba bien con ellos, pues dijeron, no, pues llevemos a todos los niños a una fiesta que hicieron en el rancho. Todo parecía un día normal, estábamos en la fiesta, los niños estaban en un establo aparte de la casa, donde tenían un chorro de inflables y trampolines, tirolesas, había un lago cerca. Entonces todos estábamos jugando ahí y a mí me llama la atención de que en un pozo se escucha que empiezan a gritar. Un grito de, no sé, era como un señor más o menos de unos 40, 50, de un señor ya grande. Yo pensando que a lo mejor alguien se cayó o el señor se metió a buscar algo y ya no pudo salir. Pero era un pozo de esos donde sacan agua. Un pozo donde sacan agua. Entonces abro la tapa, que tenía como un tapón de madera. Entonces saco el tapón y veo pura agua. Dije, chiste que como segundos anteriores me había caído,
Dije, pues voy a agarrar del agua de aquí para lavarme. Agarré el agua, me lavé. Pero se me hizo raro porque el agua estaba como color café. Café tirándole ya casi a negro. Y dije, mejor me lavo las manos adentro de la casa. Volví a tapar. Y en la noche como nos quedamos también a dormir ahí, me comentan que yo me desperté y empecé a hablar. Pero que estaba hablando con voz de señor. No con mi voz de ese tiempo. O sea, que ya hablaba como un señor y actuaba como un señor. Entonces mi mamá y mi papá se espantaron. Le hablaron al señor, porque ese señor, el señor de esa casa, en paz descanse, tenía la maña de que se dormía como hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Entonces le hablaron, llegó el señor y se me quedaba viendo. Y dicen que yo le empecé a decir muchas cosas al señor, cosas que solo él sabía. Entonces va y le habla como que al padre del pueblo, por así decirlo, o al cura de ahí cercano, y llega conmigo y me avienta agua bendita a la cara. Entonces cuando me avienta el agua bendita, dice mamá que yo empiezo a gritar y a llorar, y que se me hicieron como unas marquitas como si hubieran tirado algo caliente en la cara. Ajá. Así como marcas en blanco y así. En eso ya supuestamente ya todo había acabado ahí. Pasa el siguiente día normal, y en la noche de ese día se escucha que empiezan a gritar afuera de la casa, desde el rancho, y se nos hace raro a todos, incluyéndome a mí, quien esté gritando. Dijimos, a lo mejor el señor se cayó, pasó algo afuera. El chiste que el señor se llega al cuarto donde nos había dejado dormir y dice, no salgan, cierren las ventanas y no dejen que el niño se asome a las ventanas. Y yo me quedé, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? Dice, ninguno salga. Y nos dio una bolsa de sal, pero sal de grano. Ajá. Dice, póngalas en las esquinas de las ventanas y en la puerta hagan una hilera de sal. Mi mamá lo hizo, pero yo, como no sabía qué era lo que estaba pasando, se me ocurrió abrir la ventana. O sea, no abrirla completamente. Ajá. Pero recorrer la cortina para ver qué estaba pasando. Ajá. Y veo a una... Es raro porque yo en ese tiempo yo no creía nada paranormal. Yo pensaba que no... Que no existía. Y todavía no estabas en lo de la religión. No, o sea, yo todavía no estaba en mi religión, todavía no desarrollaba mi don, y yo seguía creyendo que no existían ese tipo de cosas. Como paréntesis, ¿tu religión es? Se llama regla de Osha. Regla de Osha. O conocida como la santería. ¿Santería o Yoruba? ¿Tiene algo? Yoruba. ¿También se le dice así? Sí, es una rama de la religión Yoruba. La rama de la religión Yoruba. Bueno, que por ahí tenemos una plática pendiente también con él. Más adelante vamos a estarlo entrevistando respecto a lo de su religión. Sí. Así va. El chiste que yo veo a en mi religión se les llama Iyamis o chorongas, que se le conoce como las brujas. Veo una señora vieja, extremadamente vieja, ya muy grande. Le calculo... Ahí en ese rancho vivía la mamá del señor todavía. Esa señora tenía alrededor de 100 años. Y se veía exactamente igual. Solo que la única diferencia es que ella tenía el pelo mucho más largo. Casi le llegaba, si estuviera una persona parada normal de esta estatura, le llegaba como por ahí en la mitad de las piernas. Y estaba gritándose, arrastrándose en el piso. Y lo que me di cuenta era que estaba la esposa del señor y estaba rezando. O sea, tenía un rosario y estaba rezando. Y mientras más se acercaba a los misterios, más empezaba a gritar. El chiste que yo veo que cuando se empieza a revolcar el dolor, se voltea y me ve a mí. Yo me quedé viendo y como que no fue ni idea abrir la ventana. Cerré porque luego se escucha que empiezan a golpear la ventana, como a querer entrar, pero como estaba la sal de grano, ajá, en la ventana, no podía entrar. Entonces desde ahí empecé, como que está rara esta onda, ¿por qué estaría pasando esto? Y así quedó.
Tiempo después, por mi casa, empiezan a pasar de que se empiezan a perder niños. Se perdían y los encontraban, pero los encontraban todos llenos de mordidas, rasguños, algunos con moretones. Bueno, los moretones todos pensábamos que se pelearon y por eso tenían rasguños, moretones, pero las mordidas sí se nos hacían muy raras. En eso, pasaron unos 2 meses, llega un chavo ahí a la casa pidiendo ayuda porque lo habían atacado. Era como alrededor de las 8 o las 9. Yo en ese tiempo mi papá trabajaba y mi mamá también, entonces yo me quedaba solo en la casa. Entonces me quedé pensando y dije, ¿le daré chance de entrar aquí a la casa o le digo que no? O me hago pendejo y no... y apago las luces. En eso escucho que empiezan a tocar, pero en la puerta del patio. Dije, ay, güey, dije, ni madres, yo ya no abro. O sea, la puerta del patio era la trasera, supongo. Haz cuenta que es casa de Infonavit, aquí está la entrada, te pasas acá y hasta acá está la puerta del patio. Y al lado de mi casa es una casa de altos y atrás de mi casa es una casa que tiene, no es de altos, pero tiene construcción de malla, o sea, ya no hay nadie que pueda pasar. Okay. Entonces me quedé, dije, no creo que alguien se haya brincado, que el mismo morro, no sé, empezaron a tocar la puerta de atrás. Dije, no, yo no abro. En eso, lo que más me saca de onda es que empezaron a tocar en las 2 puertas a la vez. Y cuando se cansaron, yo creo que me imagino que se cansaron, me fui a dormir. Corté a las 3 de la mañana, escuché que en mi ventana empiezan. Y dije, no me voy a despertar. Dije, no voy a abrir los ojos porque yo sentía que en cuanto abriera los ojos, lo que sea que estuviera en el patio se iba a meter. Empiezo que empiezan a tocar la ventana, de repente empiezo a escuchar que la puerta de la entrada empiezan a mover la perilla. Yo me quedé, dije, ¿es un ladrón o esto ya se está poniendo ya muy raro? En eso la puerta del cuarto de mis papás, porque como ellos trabajaban, mi papá trabajaba de noche y mi mamá también se juntaban a hacer los turnos de la noche y no había nadie. Escuchaba que la puerta de mis papás se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Yo dije, no, esto ya no está bien. Me salí de mi cuarto. Que tontamente yo siempre, no sé por qué todos piensan, a lo mejor de niños, que si te tapas la cabeza, si te tapas con algo, no pasa nada. Ya estás protegido. Ajá. Entonces yo me salí con una cobija encima. Y dije, ¿qué hago? En eso veo que en ese tiempo teníamos la protección de la reja de la casa, pero no teníamos mosquetero. O sea, era la pura ventana sola. Entonces en ese momento veo que se empieza a abrir la ventana. Dije, no, la cerré. Y escucho que empiezan a gritar. No sé qué haya pasado, el chiste es que empiezan a gritar. Y se deja de escuchar que están que están moviendo ¿cómo se llama? La perilla de la puerta del patio. Y la puerta del cuarto de mi papá se abre y se cierra completamente. Y dije, ¿y ahora qué hago? Estoy solo. Y me acordé de lo que hizo el señor y dije, funcionará. Dije, no creo, eso es al normal. Chiste que puse una línea de sal en las puertas. Y ya sí me pude dormir, pero ya después de un rato nos dimos cuenta que llegó una señora que decía que tenía años viviendo ahí por donde vivíamos, pero no, nadie la había visto antes. Y nos dimos cuenta que no era una persona normal porque empezaron a ver, algunos vieron, dicen que vieron, que los niños que salían a tocar salían de esa casa. Pero que salían desorientados, que salían sin saber qué onda. Que nada más caminaban y hasta que estaban lejos de la casa ya empezaron a reaccionar. Entonces yo estoy casi seguro que esa señora es la misma señora que atacó en el rancho. Órale. Ya la señora ya no la he visto, ya tiene mucho que no la veo. No sé si ya, lamentablemente, si no era lo que yo creo, lamentablemente no sé si ya haya fallecido. Sí, no sé si se cambió de lugar, porque ya no hay niños ahí. ya todos, la mayoría, o ya se cambiaron de esa colonia,
o ya todos crecieron y ya no hay niños ahí. O sea, que a lo mejor también, ¿no? O sea, que te ha ido a buscar desde donde te vio. Sí, pero está raro. Y estaría más raro porque no, después de eso, empezaron a ocurrir un chorro de cosas en mi casa. Por decir, una vez en día de Semana Santa, yo y mi mamá y mi papá estábamos viendo la televisión y siempre cuando estás en tele abierta, en el canal 5 siempre pasan las películas de La Procesión de Silencio, Ben-Hur, los 10 Mandamientos y todo eso. Estábamos viendo la película de... si no recuerdo, creo que era la de los 10 Mandamientos. El chiste que... estábamos viendo la película y yo estaba acostado en el piso. Mis papás estaban en el sillón. Y en eso de la alacena de la casa teníamos un martillo. Ese martillo está muy pesado, no se mueve fácilmente. Necesitas agarrarlo forzosamente con las dos manos para poderlo levantar. Estábamos viendo, estábamos hablando y nada más de repente avientan el martillo. Y cae en el piso. Y yo me quedé, dije, a lo mejor nada más lo vi yo, fue mi imaginación. Y mi papá dice, ¿sí viste? Digo, sí vi. Dice, pero no hace viento, dije. Y aunque hubiera viento, no tiene tanta fuerza de viento como para aventar un martillo tan pesado. Levanto el martillo, lo pongo en su lugar otra vez. Y de mi cuarto sale corriendo un carrito. Yo me quedé, dije, yo mis juguetes los tengo guardados. ¿Cómo salió ese carrito de ahí? Lo levanto, corto seguido, veo que alguien se esconde debajo de mi cama. Pero alguien pequeño, supongo. Sí, o sea, se ve una manita. Una manita muy chiquita. Y me quedé, dije, levanto la sábana, no veo nada. Dije, está raro, ya me acuesto. Y en la noche empiezo a escuchar que un niño está hablando. Y yo dije, en mi imaginación, mis papás estarán viendo una película. No, de repente empiezo a escuchar que se empieza a reír. No me da, en ese tiempo ya empecé como que un poco más a creer, pero dije, un niño no me puede hacer nada. Pero lo que me empezó a dar miedo es que sentía que me iban agarrando y que jalaban mis cosas. O sea, tenía mi sábana puesta y de repente me la empezaban a jalar. Me la quitaban, me levantaba, me volvió a poner la sábana y otra vez como a los 10 minutos me la quitaban. Pero ya de manera más agresiva. Al principio nada más era como me la jalaban tantito. Ya hasta llegó a un punto que me quitaron la esta y me la volvió a poner. Me la agarraban y la aventaban. Pero la aventaban con una fuerza que se escuchaba como pegaba en la puerta de mi cuarto. Entonces yo me quedé y dije, ya no está tan chido este ambiente de esta casa. Y todo terminó cuando conocí a mi padrino, porque él fue a hacer una limpia ahí. Y nos dimos cuenta por muchas cosas que nos estaban tirando cosas ahí en la casa. Y aparte que no ayudaba porque donde yo vivía hubieron muchos muertos. Donde yo vivo antes era monte. Entonces cuerpos que tiraban ahí de personas que no entendieron, personas inocentes, borrachos que se cayeron por andar de pedos. Entonces dice, aquí hay muchos muertos. Me extraña que no... me dice, pues, me extraña tú teniendo un don, me extraña que no te hayan agarrado para montar y para hablar. Dije, no, pues no, dice, pues no pensábamos que había tantas cosas. Y me dice mi padrino algo que hasta la fecha lo recuerdo muy bien. Que es donde un muerto está, es como su hogar. Si está solo no hay ningún problema, pero si llega una persona a vivir ahí, se tiene que hablar con ese muerto para que los deje en paz. No se va a ir de la casa, pero se va a hacer algo para que los deje en paz. Para que no nos moleste. Ajá. Para que sea él consciente de que él ya no está en este plano y que ustedes están viviendo en esa casa porque ustedes la renta, la compran, lo que sea, pero que esa ahorita ya es su casa y que si él va a estar ahí se tiene que quedar tranquilo. Pero sí, pues esa sería la historia más, no la más fuerte, pero la más
La que más recuerdo. La que más se te quedó. Bueno, muchas gracias, Alan. Bueno, para esta sección de Cuéntame tu historia paranormal estamos el día de hoy con Juan. Juan, bienvenido. Bueno, pues cuéntanos tu historia, directo al grano. Directo al grano. Bueno, esta historia pues pasó a principios de 2004. Fue un accidente que pasó en la Feria Nacional Potosina, o conocida como FENAPO. La FENAPO. Lo que pasó fue que una chava se accidentó y lamentablemente murió a causa de uno de los juegos que aquí muy popularmente se llama el barco pirata, donde esta muchacha en la atracción tuvo un como falla de seguridad y el mecanismo que soportaba su asiento, al momento de alzarse la levanta y esta cae en los mecanismos de donde giran las todos los engranes. todo lo que impulsa el juego. Y pues esta muchacha fue aplastada y murió. Pues como unos 4 o 5 años después, circula por las redes un video de unas chavas que estaban divirtiendo en la misma atracción. Y lo curioso es que son 3 chavas y en el video salen 4. Y pues dicen que es esta chava que se llamaba Melissa, que pues murió, y pues se ve en el video donde son claramente 3 muchachas y en una de ellas sale Melissa y se asoma, en lo que sube y baja la atención baja y ya solo se muestran las 3. Y este video pues está tanto en YouTube como en Facebook y... Es una que creo que hasta se le ve una cosita aquí, ¿no? Sí, dicen que se le ve una cicatriz donde el mismo engrane... Porque sí, o sea, recogieron el cuerpo hecho añicos de donde eran engranes de los grandes. Y literal aplastaban el cuerpo donde cayó y... La destrozaron, sí, exactamente. Y pues... Y es como que una atracción que pues... Como que tiene su leyenda así. De las varias que tiene la Feria Potosina, de que dicen que también una niña se ahogó en el lago que está ahí. Ah, también. También es una historia donde dicen que por eso como hace unos 3-4 años pusieron barandales ahí, porque antes solo era como un puentecito de pavimento de cemento donde pues tenían a la niña sentada en la orilla. Esta se echa para atrás y se cae y se golpea la cabeza y pues, por ende muere. Y al igual pues hay muchas cosas que sí tiene mucho la historia de la FENAPO, donde pues tanto en el teatro del pueblo como en los pabellones que a la noche se escuchan ruidos, que se escuchan cosas. Al igual pues también dicen que pues, supuestamente los Juegos García, que es la compañía que trae los juegos a la FENAPO, pues tiene como que cierto historial de fallas mecánicas donde no les dan mantenimiento y pasan cosas como esta. Que como los Juegos García son rentados también en otras partes de México, no necesariamente en San Luis, pues también en otra atracción que se llama King Tower o King Kong, también pasó un accidente en creo que fue Guanajuato o Hidalgo, uno de esos 2 estados donde literal la maquinaria falló. Y sí, no causó un accidente mortal como el de este caso de Melissa, sino que pues nomás fue una prevención. Y ya fue que tuvieron que clausurar ahí el juego. Y mucha gente ya cuando pasó el año de eso, quisieron traer el juego de nuevo para acá. Pero mucha gente ya estaba desconfiando de la compañía, porque ya sabían todo este antecedente que tenía Juegos García. Aparte del caso de Melissa y el juego, han tenido otros imprevistos con los juegos en la FENAPO. Estamos con César. César nos va a contar para la parte de la sección de Cuéntame tu historia paranormal. Nos va a contar una pequeña historia como parte de contenido de este canal. Bienvenido, César. Muchas gracias, profe. Bueno, un gusto, yo soy César y pues la historia que les voy a contar no me sucedió a mí, le sucedió a mi padre allá en un rancho de Pinos, Zacatecas. Bueno, allá por Zacatecas le sucedió esta historia aproximadamente cuando tenía como unos 15 años de edad. Y bueno, la historia comienza que él en la madrugada estaba jugando cartas, baraja, con sus amigos, y pues que eran como aproximadamente las 2 de la mañana, y estaban jugando cartas allá en el rancho y pues alrededor de una fogata, como lo común en un ranchito. Y entonces ya cada quien se fue para su casa,
Y ya cada quien agarró su camino y la casa de mi padre pues era la que quedaba más alejada de todas. Y él tenía que cruzar pues varias así ranchitos, como las calles aquí comúnmente en la ciudad. Y dice que para antes de llegar, como faltando un rancho para llegar a su casa, se le aparecieron 3 perros que salieron detrás de unos magueyes. Y que esos 3 perros le impidían el paso y pues no lo dejaban pasar y pues él a fuerzas tenía que tomar ese camino para llegar a su casa. Entonces mi papá pues se sacó de onda, ¿verdad? Pues a las 3 de la mañana y unos perros y que les ladraban y que en eso los perros lo voltearon a ver y uno tenía los ojos amarillos y uno tenía los ojos de color rojos, un rojo intenso, dice mi papá, y que el otro tenía los ojos como clarito, color azules, pero que se le veían muy brillosos a los 3 perros. Y que pues él no sintió miedo, ¿verdad? Que él al contrario agarró 3 piedras y se las aventó. Se las repartió. Sí, se las dejó ir con todo. Y pues dice que no, que las piedras les pasaban y que nada más tronaban así en los nopales secos, así se escuchaba el golpetazo. Golpe de la piedra. Y entonces mi padre dice que se regresó por otro montón de piedras y que se las volvió a aventar todas, que como otras 10 piedras, y que eran piedras muy grandes, y que se escuchaba que se las aventaba y tronaban en los nopales, y nada, que los perros no se espantaban ni se iban, ni nada. Entonces, que se regresó por otras 2 y que al momento que se regresó, los perros, lo persiguieron y como que lo encorralaron y estaban los 3 así como encima de él, como impidiéndole el paso. Y entonces mi papá dijo, bueno, en el nombre sea de Dios, voy a pasar. Y entonces los perros se dieron media vuelta y se regresaron y se fueron atrás de esos magueyes. Y dice mi papá que se fue aventando cada uno de los perros, se fue tirando como un clavado hacia los magueyes. Y dice que al momento de aventarse, antes de tirar el brinco, volteaban a ver a mi papá y se le quedaban mirando como 5 segundos fijamente y se aventaban el brinco hacia los magueyes. Y hasta las pencas, que estaban muy secas, sonaban y pues miles de espinas y todo, pues los perros debieron de hacerse algún daño. Y así fue el primer perro, que fue el de los ojos amarillos, así, luego los ojos rojos y luego el de los ojos azules, pero que todos antes de tirarse el brinco lo volteaban a ver. Y dice mi papá que después de que dijo eso, él hasta ya, ¿verdad? Que bajó todo la intensidad del momento y que ya le siguió hacia su casa. Y al siguiente día se paró demasiado temprano y aproximadamente que como a las 6:30 se paró y dice que volvió al lugar donde le ocurrió este hecho y que donde fue, pues sí, que no había rastro de nada, ¿verdad? Que donde habían estado los perros no había rastro de nada. Y también, pues sí, que ahí estaba seco, que era unas nopales, magueyes, lleno de espinas que nadie podía entrar ahí. O sea, ni siquiera pisar podían haber. No, que no podían hacer nada ahí. Bueno, no podían meterse un perrito ahí, ¿verdad? Y pues dice que otras personas ya tiempo después que buscaban dinero, bueno, que les dicen relaciones, que buscan la relación allá, así se les dice, buscan tesoros. Dicen que ahí buscaban dinero, pero que el dinero lo buscaron más adelantito de donde mi papá vio que se clavaban los perros. Y esos señores decían que ahí había bastante dinero enterrado de los tiempos de antes, que puras monedas de oro. Y a la conclusión que sacan, que es que donde se clavaron los perros, es donde está el dinero. Y dice mi papá que hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, hasta la fecha, que todavía en ese lugar no han escarbado y que ahí han escarbado a los alrededores, pero no han encontrado nada. Pero que donde él vio
que se metieron los perros no han escarbado. Y muchos dicen que el dinero es para él y que lo sigue esperando. Pues sí, pero eso quién es lo sabe. que dicen, que porque si llega otra persona que quiere que tenga exactamente, como dice, la coordenada de donde pasó todo eso, que no le aparece nada porque el dinero no es para él. Sí, Es que lo dicen. no era para él y pues muchos lo han buscado por mucho tiempo y pues no han buscado precisamente en ese lugarcito y pues mi papá dice que todavía ese dinero sigue siendo para él, pero pues le da miedo ir a buscarlo. Bien, estamos con Adriana. Adriana nos va a contar para la sesión de Cuéntame tu historia paranormal una pequeña historia. Bueno, todo comienza un día que yo llegué a mi trabajo. Entramos a las 10:30. ¿Qué trabajo es? Si se puede saber. Trabajo en el Museo Laberinto. Y entramos a las 10:30. Y yo llegué como 9:20. Entonces todavía no había gente. Yo era como la primera en que llegué. Entonces todavía no llegaban ni los de intendencia. Entonces entré al baño para peinarme. Y estaba la luz apagada. O sea, solamente estaba como una lámpara que no alumbraba mucho. Entonces, lo que yo hice fue que, pues con esa luz entré. Estaba peinándome frente al espejo. Y es un espejo, de cuenta aquí, grande. Entonces, se veía el reflejo de los baños. Bueno, se veían los baños. Eran 3 baños. Bueno, son 3 baños. Donde... En el tercero, que está pegado a la pared, lo que se veía, bueno, yo estaba frente al espejo y veía en el baño como nada más la sombra, como el reflejo como de la otra puerta. Entonces en un momento se asomó como una cabeza, como si fuera de un niño chiquito. O sea, yo la vi muy rápido. Entonces, en el reflejo del espejo. Sí, en el reflejo. Entonces la cabeza como que nada más se asomó, como así como para revisar. Entonces yo volteé y ya nada más la sombra como que se levantó. O sea, ya no era la cabeza, ya nada más era como una sombra y se traspasó al siguiente baño. O sea, no salió, sino que nada más pasó como entre la pared del otro baño. Y revisé todos los baños para ver pues si había alguien, pero no había nadie en ninguno de los 3 baños. Órale, ¿y se ha dicho ahí por parte de los guardias o gente de ahí que también le ha pasado cosas así o solo a ti? No, sí, a mí de hecho casi no me había pasado nada, solamente esa sombra, pero sí me han platicado, por ejemplo, los guardias que sus turnos son de 24 horas. Hay un corredor que es como muy oscuro, entonces como están en la noche y dan rondines, vieron una vez, uno de los polis vio como un duende, como un niño chiquito que corría en ese pasillo. Ajá. Pero, o sea, no le vieron la cara, nomás lo vieron correr. Y sí han pasado diferentes cosas de niños y señores. En un baño hay unas intendentes que nos han contado que preguntan que si está ocupado el baño y les contestan que sí, pero en realidad no hay nadie y ellas pues ya se la saben que es un fantasma el que contesta eso. Bueno, muchas gracias, Adriana. Sí. Estamos con Sofía. Sofía nos va a contar una historia para la sección de Cuéntame tu historia paranormal. Bueno, pues en la casa de mi abuelita por parte paterna, bueno, la casa está dividida en 3 partes. La tercera parte de la casa no está construida, pero en la parte de atrás hay un cuarto que ya está terminado. Nosotros los primeros 5 años de mi vida vivimos en esa casa y pues uno de mis tíos le tocó irse a vivir a ese cuarto con mis primas. Entonces, usualmente en ese cuarto siempre una de mis primas amanecía con moretones o golpes así. O sea, era como que cada vez más frecuentes. Entonces, una vez, mi abuelita nos contó que cuando mis tíos eran chicos, mi tío, que se llama Miguel, siempre decía que jugaba con una niña y un niño. Y que
que él, pues sí, o sea, que él los veía. Mi abuelita antes decía que no era verdad y todo, pero antes de vivir ahí, vivían los abuelos de mi abuelito paterno, y ahí pues había como un pozo. Es que la casa son 2 casas divididas, pero una de las casas se le dio a uno de mis tíos. O sea, como era un terreno grande. Ajá, era un terreno muy grande, dividió. ajá, y se dividió, o sea, son 2 casas juntas, pero está como que la división. Y ahí vivían mis abuelos y una hija de uno de mis tíos, bueno, no sé si es mi tío como tal, era hermano de uno de los primos de mi abuelito. Su hija falleció porque, bueno, había un pozo ahí y pues la niña estaba jugando y creo que se le cayó un juguete y la niña se cayó. Pero pues ese pozo está tapado, o sea, pero en sí el pozo está como que en medio de las 2 casas, o sea, es como el que le daba agua a las 2. Entonces, pues dice mi abuelita que ella pensaba que era la niña, pues la hija que falleció de mi primo. Entonces, pues cuando empezaron así como que las cosas más extrañas en el cuarto de mi tío, pues mi abuelita ya llamó a un sacerdote. Pero después de eso como que empezaron a pasar cosas muy raras. De hecho, mi abuelita tuvo un accidente y mi abuelita se cayó del 2º piso de la casa, y dice mi abuelita que cuando se cayó, vio a una niña. O sea, vio una niña del barandal, o sea, cuando se cayó. Dice mi abuelita que quedó inconsciente. Pues después de eso, pues el cuarto de arriba, pues lo tumbaron. O sea, como que sí, lo tumbaron todo para pues volver a hacer otro, y porque creo que iban a modificar varias cosas. Pero abajo hay como otro cuarto que también está como que alejado de todos los demás cuartos. Y también en ese cuarto nadie entra, o sea, como que es el cuarto de las cosas así que no sirven, muebles y así. Pero sí, usualmente hay un baño al lado de ese cuarto, y me acuerdo que pasan cosas muy extrañas porque, por ejemplo, cuando estás en el baño se escucha cómo se mueven las cosas al lado o cómo alguien toca, y es como de, pero ¿quién va a tocar si nadie se mete ahí? Porque pues sí da miedo, está todo sucio. Y por ejemplo, una vez yo me quedé en la casa de mi abuelita sola con mis primas, y pues nosotros estábamos en la sala y nada más escuchamos cómo se escuchaba ruidos en ese cuarto. Y pues la verdad nadie se quería subir, pero pues, o sea, usualmente cuando nadie está ocupando el 2º piso, pues todo está apagado. Entonces me acuerdo que en eso, como que se fue la luz abajo, pero se veía luz arriba. O sea, todo lo de arriba estaba prendido, y fue como de, o sea, ¿cómo? Entonces, pues sí, nadie había subido, o sea, todo estaba apagado. Entonces en eso, pues mi prima, prendió la luz y se apagó la luz de arriba. Entonces como que subimos y en la puerta del cuarto del grande estaba abierta, o sea, de donde tenemos todos los muebles así. Y no, ese día nos asustamos muy feo. Me acuerdo que no salimos de la casa. Bueno, por la casa está una tienda de mi abuelito y nos fuimos todas a la tienda. Pero sí, o sea, siempre pasan como que cosas muy extrañas. O sea, y principalmente son 2 niños. Pero la niña, pues mi abuelita supone que es la niña que falleció, pero también dicen que es un niño como que vestido de marinerito. O sea, como que el niño está vestido de marinerito. Y me acuerdo que, bueno, yo pues de niña, yo sí me acuerdo que hablaba con un niño. De hecho, tienen un video guardado donde estoy yo dormida y estoy hablando con alguien. O sea, literal estoy teniendo como que una conversación. Y pues mi abuelita siempre como que se asustó. De hecho, hasta mi abuelita quiso vender la casa, pero mis tíos le dijeron que también como que no era algo muy exagerado. Y pues ese cuarto, pues cuando íbamos a irnos a vivir mis papás y yo otra vez, pues iban a abrir ese cuarto pues para dárnoslo. Pero mi abuelita dijo que no, que no alborotáramos lo que había ahí dentro. Ajá. Y ya, nosotros le tenemos mucho miedo a ese cuarto. Está muy tétrico. De hecho, uno de mis tíos ya se pasó para ese cuarto, pero no se pasó como tal, pero pues, o sea, se ha metido. Ajá. Y nos da mucho miedo. Bueno, no es un tío que le hablamos mucho, pero sí, ajá, pasa mucho tiempo ahí. Solo